Vamos a trabajar hoy unidades de longitud, en especial que vamos a trabajar perímetro. Esta clase ya la habíamos trabajado anteriormente, el año pasado la trabajamos en cuarto, la trabajamos en tercero, y de nuevo la volvemos a trabajar en sexto, un poquito más complejo, lo que tiene que ver con las unidades de longitud y con el perímetro. Entonces empecemos a hacer preguntas, y empecemos por, de abajo hacia arriba, empecemos por Santiago. Santiago, ¿cuál es la unidad básica de longitud? A ver si recuerdo. Santiago, ¿cuál es la unidad básica de longitud? Nada, Santiago. A ver, Mariana Sajaud, ¿cuál es la unidad básica de longitud? No, señor, estoy recordando. Ajá. Ángel, ¿cuál es la unidad básica de longitud? Es la unidad. El metro. El metro, el metro. Ya, Santi, luego te pregunto otra vez. La unidad básica de longitud es el metro, ¿cierto? Eso lo hemos trabajado ya. Hay unas unidades que son más grandes que el metro y hay unas unidades que son más pequeñas que el metro. ¿Qué me quiere decir las unidades más grandes que el metro? A ver, José. Más grandes, José. Kilómetro, hectómetro. Falta una. Y... Señor, ¿le puedo ayudar? Sí. Soy Sharik, decámetro, ¿no? Muy bien. Kilómetro, hectómetro y decámetro. Esas unidades son mayores que el metro. Ahora, ¿cuáles son las menores que el metro? Centímetro y milímetro. Falta una. Decímetro. Decímetro, centímetro, decímetro y milímetro. Entonces tenemos el metro, como quien dice, el metro está en la mitad. Hay unas que están por encima del metro, que son 3, y hay unas que están por debajo del metro, que son 3. Por encima del metro está el decámetro, en ese orden, en el orden de cantidad, está el decámetro, que dice 10 metros, está el hectómetro, que son 100 metros, y está el kilómetro, que son 1000 metros. Y están las que están por debajo, que está el decímetro, ahí viene una mosquitera ahí aquí. Está el decímetro, está el centímetro y más pequeñito está el milímetro. Entonces veamos la situación. Aquí tenemos una situación. ¿Sabías que medir ha sido una necesidad del hombre desde sus inicios? Por ejemplo, en Egipto, en el año 600 antes de Cristo, el cuerpo humano funcionó como un sistema de unidades de medida, con el palmo, la cuarta, entre otros. O sea, Señor, que Daniel se unió. muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que anteriormente, hace muchos miles de años, no existía la unidad de medida al metro, todavía no la habían inventado como unidad de medida. Entonces, pero el ser humano necesitaba medir, aunque no hubiese el metro, el ser humano necesitaba medir, y por esto el ser humano inventó estas medidas. Inventó la pulgada, hagan todos así, la pulgada, miren ahí en el dibujo se ve, la pulgada es la distancia que va desde la punta de tu dedo, sin incluir la uña, porque si tenemos las uñas largas no cuenta. Desde la punta de la masita de tu dedo hasta donde está la primera articulación. Esto se llama pulgada. Está el codo, que es todo esto, desde el codo hasta donde termina mi mano, ¿sí? Están los pasos. Recuerden que en el salón yo les hacía a ustedes esos ejemplos, están los pasos. Está la cuarta, que es colocar la mano muy abierta, y es la distancia que va de aquí hasta aquí, se llama cuarta, desde el pulgar hasta el dedo pequeñito, hasta el dedo meñique. Esto se llama cuarta. Está el pie, está la braza, que es abrir y extender los brazos, se llama braza. Y existían otras medidas arbitrarias, esas se llaman medidas arbitrarias de longitud. Pero resulta que esas medidas no son estandarizadas. ¿Por qué? Porque si yo quiero utilizar la cuarta mía y utilizo la cuarta de alguno de ustedes, la cuarta no va a ser igual porque ya yo soy un adulto y entonces mi cuarta es mucho más grande que la cuarta, por ejemplo, de un niño de 5 años, de 7, de 10, de 12 años. Entonces, esos sistemas de medida inventados en ese momento
no eran estandarizados. Sin embargo, los seres humanos la usaban para medir los pasos. Una persona con piernas cortas tiene unos pasos mucho más cortos que una persona con las piernas largas. Sin embargo, todos esos sistemas de medida fueron usados. Se llaman sistemas de medida arbitrarios, no estandarizados. ¿Cuánto mide tu cuaderno según una pulgada de tu dedo? Vamos a medir rapidito ahí el cuaderno y va a contestar en... Mariana, no, Babilonia, Sebastián Babilonia. Mide tu cuaderno con la pulgada y me vas a decir cuántas pulgadas tiene tu cuaderno. Mira que ahí te estoy mostrando cuál es la pulgada. ¿Cuántas pulgadas crees que tiene? Pásame ese cuaderno que está ahí. ¿Cuántas pulgadas crees que tiene tu cuaderno? ¿Ya? ¿Me diste? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Señor, se unió Adrián España. Adrián España. Gracias, José. Muy amable. Bueno, O sea, falta uno. Solo nos falta yo. 13 pulgadas, señor. Mi cuaderno mide 13 pulgadas. ¿Cuántas? ¿Cuántas? 13, 14. 13. 13. ¿Me diste este lado de tu cuaderno? Este lado de tu cuaderno. Ya yo medí mi cuaderno aquí, mi cuaderno donde tengo las anotaciones de ustedes, y mi cuaderno tiene 7 pulgadas. Aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pulgadas tiene mi cuaderno. Entonces miren que el cuaderno de Sebastián tiene más pulgadas, de pronto su cuaderno es más grande o es más pequeño, igual su pulgada es más pequeña que la mía. Entonces... Yo usé un cuaderno grande, una libreta de mi prima Natalia. Ajá, entonces por eso te dio esa cantidad de pulgadas. Muy bien, Sebastián. Seguimos. Entonces, ¿qué es una unidad de longitud? ¿Qué es una unidad de longitud? ¿Quién me dice que es una unidad de longitud? Ajá, estoy esperando que alguien participe. A ver, Ángel. Una unidad de longitud es quizá algo por lo que la gente mide. Ajá, exactamente. Las unidades de longitud se pueden cuantificar o se pueden medir, ¿cierto? La mayoría de las magnitudes se pueden cuantificar y medir. Entonces, vamos a aprender este año, ya vamos a tratar de identificar totalmente cada unidad de medida y cada magnitud de esa unidad de medida. La magnitud y la unidad de medida. Por ejemplo, si yo quiero medir la masa de mi cuerpo, yo no necesito el metro, necesito la balanza. ¿Y cuál es la unidad de medida de esa magnitud? ¿Quién me la dice? ¿Kilogramos? Más bajito. ¿Gramos? Exactamente. Bien. Entonces, miren que ahora vamos a aprender a identificar cada una de ellas. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es una unidad de longitud? Hay nociones que no se pueden cuantificar, como el hambre, la esperanza o el amor. Otras se llaman magnitudes. Y las magnitudes sí se pueden cuantificar y se pueden medir, como la masa, el peso, la longitud, el volumen, la capacidad. Todas esas son magnitudes. Para expresar una magnitud siempre debemos utilizar un valor numérico y una unidad de medida. En las unidades de medición lo importante es reproducir la unidad patrón bajo cualquier circunstancia y sin alterar su medida. Ahí tenemos un metro, una cinta métrica. ¿Que la utilizamos para qué utilizamos la cinta métrica? Para medir... Para medir objetos. Para medir objetos y para medir distancia. Distancias. O sea, esa magnitud, ¿cuál es? Longitud. Longitud. Unidades de medición. La unidad de medida básica de longitud del sistema internacional es el metro, como ya les había dicho anteriormente, nos había recordado Ángel Felipe. Sus múltiplos y múltiplos son
¿Cuáles son los múltiplos del decímetro? Se simboliza con dm, es igual a 0,1 metros. El centímetro, cm en minúscula, ¿oyeron? Minúscula. Un poco de 0,01 metros, que es igual a 0,1 decímetro. Y el milímetro, mm, 0,001 metros, 0,001 decímetro y 0,1 centímetro. Ahora tenemos los múltiplos, son los más grandes, los submúltiplos los más pequeños. El decámetro se escribe DAM, D-A-M, en minúscula. Decámetro DAM, que es igual a 10 metros, el hectómetro HM, que es igual a 100 metros, y el kilómetro HM, 1000 metros. En la próxima clase debería ser conversión de unidades, que el año pasado se los expliqué. O sea, de cómo transformar de una a otra. Sí, yo sé que a muchos de pronto se les olvidó, pero hoy no vamos a trabajar la conversión de unidades de longitud. Hoy voy a trabajar el perímetro. ¿Por qué necesito trabajar el perímetro? Porque una prueba que se le pasen a ustedes vienen varias preguntas sobre perímetro y necesito que tengan claro cómo hallar el perímetro de los lugares o de los polígonos o de los espacios. ¿Listo? Bueno, entonces decimos kilómetros son 1000 metros, o sea, 100 DAM y 10 HM. Bueno, aquí tenemos, las longitudes se pueden expresar en cualquier unidad, no importa en qué unidad se exprese, la longitud siempre es la misma. Veamos un ejercicio. Aquí tenemos un ejercicio corto. Cierren los micrófonos. Expresemos en todas las unidades de longitud 0,96 DAM. O sea, decámetro. DAM es decámetro. Ahí tenemos. ¿Dónde empiezo? En DAM porque estoy expresando decámetros. 0,96. Esa misma medida lo voy a expresar en kilómetros. No me voy a detener a explicarles esto porque necesito explicarles el perímetro. En kilómetros es 0,0096 y llego hasta decímetros. En hectómetros, empiezo en hectómetros. Eso es como una tabla de posición. Ahí está. En metros, 9.6 metros. Porque recuerde que un decámetro tiene 10 metros. En decímetros, ahora los números se van a colocar de este lado. Esta tabla la voy a volver a colocar en la próxima clase. En decímetros, 96,0 decímetros. En centímetros, 960,0 centímetros. Y en milímetros, ahí lo tenemos. Bien. Ustedes después esa tabla la tienen en su libro, así que no se preocupen, no necesitan copiarla de aquí, la tienen en su texto. Pero pasemos a lo que es el perímetro, que es lo que nos interesa trabajar hoy. ¿Quién me recuerda cómo se halla el perímetro de un polígono? Yo voy a colocar un 5. Levante la mano el que se recuerda cómo se halla el perímetro de un polígono. Sebastián y José Ángel. Sebastián, ¿cómo se halla el perímetro de un polígono? Sebastián. Sumando la medida de sus lados. Sumando la medida de cada uno de sus lados. Veamos a ver si Sebastián tiene la razón. Sebastián dice que para hallar el perímetro tenemos que sumar cada uno de sus lados. Veamos. El perímetro de una figura es la medida de su frontera o de su borde, la longitud de la línea que la encierra. El perímetro de un polígono es la medida de la línea poligonal cerrada. ¿Qué quiere decir eso? Que el perímetro se obtiene adicionando la longitud de los lados. Si la figura tiene 10 lados, yo tengo que sumar 10 medidas. Si la figura tiene 5 lados, debo sumar 5 medidas. Así se halla el perímetro de una figura. Ahí tenemos una figura. Nombre de esa figura, Maley. Maley, nombre de esa figura. Ya eso debemos saberlo. Eso debe estar bien
nuestro disco duro bien mecanizado porque eso lo hemos trabajado durante todos los años. Nombre de esa figura, Maley. Ese es un pentágono, señor. Pentágono, porque tiene, contestó Maley. Sí, señor. Pentágono. Señor, ¿me escucha? Sí. ¿Quién respondió? Yo, señor Maley. Muy bien, Maley. Maley. Muy bien, ese es un pentágono. Penta 5, tiene 5 lados. Muy bien. Entonces, vamos a buscar el perímetro de ese pentágono. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a buscar la suma de cada uno de estos lados. Colócame ahí. El puntero. Bueno, entonces voy a sumar cada uno de estos lados. Como tiene 5 lados, debo tener la suma de 5 medidas. ¿Hasta ahí están entendiendo? Chicos, Sí, señor. si alguno no está entendiendo, me dice, señor, yo no he entendido lo que usted está explicando. Ya. Entonces, ejemplo 1. Aquí tenemos un triángulo. Nombre de ese triángulo, Andrea Paola. Nombre de ese triángulo, Andrea. Y ahí tiene las medidas, así que no te puedes equivocar. Nombre de ese triángulo, Andrea. André. Isósceles. Es un triángulo isósceles, Andrea. ¿Estás segura? Ay, caramba, otra vez otro mosquito en la... Alza la mano, Daniel. Mira, ¿cómo hay? Nombre de ese triángulo, Andrea. Mira que tiene 5 centímetros por un lado, 8 centímetros por otro lado y 10 centímetros por otro lado. Ajá, Andrea. Acutángulo. Pero según sus lados. Vamos a hablar de él según sus lados. ¿Cuál es el nombre? Señor, yo Y está creo bien, que sí. está bien el que dijiste, pero quiero el nombre según sus lados, Andrés. Vamos a ayudar a Andrea, la va a ayudar. Escaleno, muy bien, Andrea. Escaleno. Recordemos que los triángulos escalenos tienen los 3 lados distinta medida. Bueno, entonces yo quiero hallar el perímetro de este triángulo escaleno. Muy fácil, yo voy a sumar 8 centímetros más 10 centímetros más 5 centímetros. 8 más 10, 18, más 5, 23. Entonces, ¿cuál es el perímetro de esta figura? 23 centímetros. Ahí está. Hallemos el perímetro de la anterior figura. El perímetro del triángulo escaleno es 5 centímetros, 8 centímetros más 10 centímetros, para un total de 23 centímetros. Por tanto, el perímetro del triángulo es 23 centímetros. Ejemplo número 2. Tengo un polígono ahí. Nombre de ese polígono, Mariana Durango. Nombre de ese polígono, Mariana Durango. ¿Ah? Señor. Mariana Durango. ¿Cómo se llama ese polígono, Mariana? Ya voy. Señor, se lo puedo decir yo. No, Mariana Durango. Alza la mano. Señor. Un hexágono. Muy bien, Mariana. Un hexágono. Y ese hexágono nos está mostrando que por este lado tiene 5 centímetros. Eso quiere decir, si aquí no coloco ningún valor, en ninguno de estos lados coloco ningún valor, quiere decir que por todos lados mide 5 centímetros y que es un hexágono regular, ¿cierto? Como es un hexágono regular, cada lado tiene 5 centímetros. Para calcular su perímetro multiplicamos el número de lados por su longitud. Lo podemos hacer sumando, pero como es un hexágono regular, solo tengo que multiplicar 5 centímetros por 6 lados. ¿Eso cuánto me da? 30 centímetros. Por tanto, el perímetro del hexágono es 30 centímetros. Vamos a resolver problemas geométricos.
Ahí tenemos una pista. Una carretera mide 8 kilómetros, 3 decámetros y 1200 centímetros. Vamos a ver quién se gana este 5. ¿Cuál es la longitud de la carretera en metros? Saquen la cuenta ustedes allá. ¿Cuánto mide la carretera? Tiene 8 kilómetros, 3 dam o decámetros y 1200 centímetros. Vayan resolviendo. Señor, el más grande es decámetro, ¿cierto? Kilómetro. Ah, ok. Tiene 8 kilómetros. ¿Quién sabe? Yo, señor. A ver, José. 842 metros. 842 metros. No, José. Ah, no, me equivoqué. 8000. Sigue Ya va. sacando la cuenta. Otro estudiante. Bien, José, pero todavía no hemos llegado a la respuesta. Señor, la respuesta es 28.800. 28.800, ¿qué? Del 13 al 17. Al 17. ¿Quién tiene otra respuesta? No, creo que son 8.400. Ajá. No. ¿Cuánto es que dijo José? José, recuérdame tu dato. Vamos a anotarlo aquí para ver. Había dicho 8312. 8.300. 312. Ah, no, me equivoqué. Pero creo que ya di la respuesta. Ajá. Lo que había dicho era 8042. 8.000. Dijiste 8.042. 8.000 Sí, eso fue lo que 42. dije al principio. Centímetros. Metros. Metros. 8.042 metros. ¿Qué dijo Babilonia? Sebastián. Señor, Recuerden que tiene 8 kilómetros, o sea, 8.000, ¿qué? Metros, ¿cierto? Señor, creo que ya. Ajá. 8312 metros. 8.312 metros. Como no tienen la conversión, todavía no saben sacarlo, así que se las voy a dejar de ejercicio. Voy a seguir con los de perímetro, porque no quiero que se me gaste, se le puse la respuesta. Bueno, muy bien, José. Y eso fue lo que yo dije al principio. Eso fue lo que yo dije al principio. Muy bien, José, seguimos. 8.420. 8.042. 420. 42. Bien, vamos. Aquí tenemos una cancha de tenis. Vamos a hallar el perímetro. Vamos a hallar el área primero. Área. Aquí me está llamando. Sí. Bueno, tenemos una cancha de tenis. Es parecida a la de fútbol. Parecida, pero no es igual. Y ahí tenemos unas medidas, pero en números decimales. ¿Sí recuerdan las operaciones con números decimales? Para sumar o para restar números decimales tenemos que alinear la coma. Para poderla alinear, hacer las sumas o las restas, alineamos la coma y completamos con cero si nos hacen falta cifras. Entonces tenemos que por este lado, desde este punto hasta este punto, la medida es 11,9 metros. Desde aquí hasta aquí tiene 6,4 metros. De aquí hasta acá. Señor, Faide Mira. dice que María Ángel la sacó el internet. Dile que vuelva a entrar. Que trate de entrar otra vez. Bueno, este pedacito de aquí. Ella no ha podido entrar, no la deja entrar. Ah, ok. Bueno, después conservé la clase.
Este pedacito de aquí mide 1,37, este pedacito de acá es igual 1,37 y este espacio grande 8,2 metros. Quiero saber cuál es el valor de A, ¿cierto? A es igual, signo de interrogación. A es igual a 11.9, que es esta distancia que está aquí, menos 6.4, para saber qué, cuánto vale A. Este valor, 11.9 menos 6.4. ¿Cuánto me da eso? Si ustedes hacen la suma, voy a colocarme al tablero y voy a hacer una sustracción de decimales. Entonces voy a hacer la sustracción. 11,9 menos 6,4. Recuerden que la coma debe estar alineada. Después que alineen las comas, los números también deben estar alineados. 9 me quitan 4, me quedan 5. La coma va en su mismo lugar. 11 me quitan 6, me quedan 5. ¿Cuánto vale A? 5,5. Ese es el valor de A, este que está aquí. 5. Señor, no tengo una pregunta. Dígame. Que como ahí se ve que en la cancha de tenis, o sea, la parte que dice 6,4 metros, ¿no? Ajá. De ahí a la mitad. Y de Ajá. la otra parte dice 11,9 metros. ¿Por qué tienen diferente longitud si es la misma distancia? Ajá, por eso, Ángel Felipe. Yo te estoy mostrando aquí que desde aquí, en esta cancha de tenis, desde aquí hasta acá, la cancha mide 11.9 y que de aquí hasta aquí, la cancha mide 6.4. Yo quiero saber cuánto es la medida de este puntico hasta este puntico. Para saber cuál es la medida, que ya tengo que hacer una sustracción, resto. Este valor, que es la misma medida de este aquí, ¿cierto? Es esta medida completa, pero acá tengo separada. ¿Sí me estás entendiendo, Ángel? Sí. Ahora sí. Entonces, yo voy a restarle a esta medida completa, 11.9, lo que me da la medida de 6.4, que es hasta aquí. Y ya obtengo que de aquí a aquí hay 6.4 y de aquí a aquí hay 5.5. Ojo que estas preguntas van a aparecer parecidas en la prueba. ¿Cuál es el perímetro de la cancha? Entonces vamos a buscar ahora el perímetro. Señor. Creo que no entendí la explicación que le dio Ángel. Bueno, Sí, señor, yo tampoco lo entendí. bueno, voy a volver a repetir. estoy entendiendo mucho ahí. Ok, silencio, silencio y concentrado. Esta es una cancha de tenis. Este lado es igual a este lado. Es como si fueran unas figuras simétricas. Son iguales los dos lados. Ya tengo la medida de este lado. De aquí hasta aquí me dice que mide 11.9. Eso quiere decir que de aquí a acá también mide 11.9, ¿ya? Pero yo lo que les estoy preguntando es cuál es la medida de este lado. Es como si les hubiera preguntado cuál es la medida aquí, pero que aquí no tuviera esto completo. Entonces ya yo sé que de aquí a... Miren el puntero donde se los estoy colocando. Les estoy diciendo que de aquí hasta aquí mide 6.4. Pero la pregunta es, ¿cuánto mide A? ¿Cuál es A? No estoy preguntando por esta medida, estoy preguntando por este pedacito de aquí. ¿Cuánto mide este lado de A? Entonces, para saber cuánto mide A, yo tengo que hacer una resta de números decimales. Yo resto 11,9 menos el valor de este pedazo que está aquí, que es 6. Ya de que ya entendí, señor, Ahora porque, sí. o sea, como tal la otra mitad es 11,9, pero como si quiere encontrar la de la, sería el Exactamente. 11,9 menos 6,4. Y lo que Exacto. quede es la de ¿Por A. qué les coloco esta pregunta? Porque cuando se enfrenten a la prueba no quiero que ustedes digan, yo no entiendo qué es esto. ¿Cómo hay esta respuesta? Yo resté lo que mide esta mitad de la cancha menos esta fracción de aquí, 6.4. Y me va a dar el valor de A. Si ya a un lado mide 11.9 y a ese lado le quito 6.4, me queda 5.5, que, o sea, eso quiere decir que A vale 5.5. Ahí está.
¿Cuál es el perímetro de la cancha? Ahora vamos a buscar esto, miren, esta medida, el perímetro. Recuerden que el perímetro es el borde, es sumar el borde. Yo busqué ahora el valor de A, de un lado, de un pedacito. Ahora voy a buscar el perímetro de la cancha. Entonces, para buscar el perímetro de la cancha tengo 1.37 más 1.37. Que es esta medida que tengo aquí. 1.37 más 1.37, que me da ¿cuánto? 2,14. ¿Cómo hago la adición? Puedo multiplicar 1.37 por 2 o sumo 2 veces 1.37 por 2. Dígame. Señor, a mí el internet me sacó y no había podido entrar. Ajá, sí. Bueno, los que lo sacó el internet tienen que observar la clase. 2 por 7, 14, 4 y llevo una, 2 por 3, 6 y una 7. 2 por una, 2. ¿Dónde coloco la coma? Tengo que tener en cuenta cuántas cifras decimales hay aquí. Hay 2. 1 y 2 y coloco la coma. Eso también se los expliqué el año pasado. 2.14. Ahora que voy a sumar. 2.14, que es la suma esta, más 82, que es este pedazo, de aquí hasta aquí. ¿Me da cuánto? Me da... No 2.74. ¿Cómo? ¿Qué usted dijo? 2.14 y no es Perdón, sí. Lo que pasa es que este 7 aquí me Señor, aparece sin explique palito. rápido, queda menos de un minuto. No se preocupen que volvemos a entrar. Porque para ustedes, estas preguntas son para ustedes porque van a salir en la prueba. Entonces coloco 2.74 más 8.2 me da 10.94. Y tengo ya la medida de aquí. ¿Ya? Ahora voy a sumar este lado. 11.9 más 6.4 más 5.5 me da 23,80. Ya tengo la medida. Miren por dónde voy. Tengo esta medida, tengo esta medida. Ahora, ¿qué voy a hacer? Me falta este lado y este lado. Y ya tengo esas medidas. O sea, 23.80 más 23.80. Bueno, voy a terminar. Entonces voy a retomar para los que no me han entendido. Hice la suma de este pedacito con este pedacito. Luego a esos dos pedazos le adicioné este y ya me dio este lado completo. Luego sumé este lado con este lado. Pueden multiplicar 11.9 por 2, que es lo mismo. ¿Ya? Y este lado mide lo mismo y este lado mide lo mismo. ¿Para un total de cuánto? Ahí tenemos. El perímetro de la cancha es 69.48 metros. Ese es el perímetro de la cancha. Señor, pero ¿dónde sale 23.80? ¿Cuál es? 23.80. ¿De dónde sale? ¿Ah? ¿De dónde salen los dos? Ah, ya. De la parte del ancho. Sí, de sumar este más este más este. O sea, 23.80 es todo esto. Ya. Sí, José. José. Que se me paró. Ajá. 23.80 es toda esta distancia. Ya. Es 23.80. Y esta de acá arriba es la otra. Este lado es también 23.80. ¿Y este lado es cuánto? 10,94 y este lado es 10,94. Sumamos esas 4 medidas y nos va a dar 69.48. ¿Ok? Que cuando tengamos esas preguntas ahí está. Ahora, ¿cuál es el área? Voy a explicar el área. No es lo mismo que el perímetro. Para hallar el área de una figura geométrica, de un cuadrado es lado por lado. De un rectángulo es base por altura. Si yo quiero saber cuál es el área es esto de adentro. El perímetro es el borde. De leche me voy en la tarde porque después me lleno y acá quiero la luz. ¿Cómo? Voy a hallar el área. ¿Cuál es el área? Lo de adentro. Lo de adentro. Sí se llama área. Si quieren saber cuál es el área de su cuarto, ustedes midan el cuarto por... Si es un rectángulo es base por altura. Si es un cuadrado es lado por lado. ¿Listo?
Si es un triángulo, su cuarto, que no debe ser un triángulo, es base por altura entre 2. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Solamente vamos a hablar del área. Sería un pentágono. Exacto. El área se calcula multiplicando la base por la altura de un polígono. Aquí tenemos base por altura. Entonces, si ya yo tengo esta medida, ¿cierto? Que es sumar esta más esto, lo multiplico por esta medida. Da. Ahí es 10.94 por 23.80. Multiplico esas dos medidas y me va a dar 260,312 metros cuadrados. Cuando hablamos de área, si aquí tengo metro y aquí tengo metro, me va a dar metro y metro me va a dar metro cuadrado. Aquí se me olvidó colocarle la M. 10,94. ¿De dónde sale ese 10,94? De aquí. Sale 10.94. Por la base. Esa es la altura. Por la base. ¿Y cuál es la base? 23,80 metros. Eso me da, cuando haga la multiplicación, me va a dar 260,312 metros cuadrados. Cuando hablamos de metro solo, es longitud. Cuando hablamos de metros cuadrados, estamos hablando de área. Ahí tenemos, ahora sí, una figura mucho más complicada, ¿cierto? ¿Cuál es el perímetro de la figura? ¿Tiene cuántos lados? Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados, ¿cierto? ¿Cuál es el área de la figura? El área es lo que está coloreado de amarillo. Esto es lo que está dentro. Y el perímetro es el borde. Entonces, ustedes van a buscar el área y el perímetro de esa figura que tenemos aquí. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Pero les voy a enseñar cómo hallar, todavía tengo tiempo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Hasta qué hora es la hora? Se puede seguir, o sea, ya se acabó la hora, pero usted puede seguir. Hasta las 20. Bueno, voy a explicarles cómo hallar el perímetro de esta figura. Como es una figura que está más complicada, tiene 8 lados, ustedes van a cerrar la figura. Voy a hacerla aquí para que me entiendan. La figura esa que está allá, la voy a hacer aquí de rapidez. Aquí la tengo. Más o menos está así. Así. Listo. Esa es la figura. Entonces, para hallar el perímetro y el área de la figura, vamos a completarlo. Voy a hacer con rojo. Atentos, chicos, que ustedes son muy inteligentes. Voy a completar esto por aquí. Y voy a completar esto por aquí. Y se forma un ¿qué? ¿Quién me dice? ¿Qué se formó? Cuadrado. Un cuadrado. Y si quiero hallar el área de ese cuadrado, muy fácil, ¿cierto? Lado por lado, porque es un cuadrado. Brian, lado por lado. ¿Listo? ¿Se llama tu papá? Bueno, entonces, ¿qué hacen ustedes para hallar el perímetro? Ya yo sé que por este lado mide 4, ¿cierto? Por este lado mide 2. O sea que este lado de aquí mide 1. 1 por 1 da 1. Y de este lado mide 3, 3, 3 y 3. 3 por 3 son 9. 9. Acá lo voy a hacer acá en el tablero. Miren acá. ¿Sí están viendo? Hola, señor se cayó de ese ejercicio de que se me salió. Bueno, no importa quién se salga porque ya la clase se acabó. Aquí tengo 1 centímetro. Y aquí tengo 3. 3, 3, 3. Lado por lado, 3 por 3 es igual a 9. Y 1 por 1, está en el baño, está en el baño. 1 por 1 es igual a 1. 9. Más 1 es igual a ¿cuánto? A 10. Y luego, ahora sí colócame la figura ya. Colócame la diapositiva así. A esa figura que ustedes tienen ahí, ustedes le van a descontar 10 para poder hallar el perímetro. Ya, esta es la medida que les di. Ahí tienen
Le coloco otra vez la diapositiva para que puedan verla. Entonces, tenemos que, si yo quiero sumar estos lados, ya voy a sumar 2 más 4, ¿cuántos son? 6, más 1, 7, más 1, 8, más 4, porque aquí tengo 3, más 4, 12, más 2, 14, más 3, 17, más 3, 19, más 2, 21. Ahí tenemos el perímetro. Vamos a ver si no me equivoqué. 4 por aquí, más 1, 5, más 1, 6. Por aquí debe tener, si tengo 3 aquí y este que está aquí, serían 4. 6 más 4, perdón, 4, 5, 6, más 4 son 10, más 2 son 12, más 3 son 15, más 3 son 18 y más 2 son 20. Ahora rato me equivoco. 20 centímetros. Ese es el perímetro de esta figura. ¿Ya? El perímetro de la figura. Y para hallar el área es lado por lado. Entonces, si por aquí tiene 5, aquí tiene 2 más 3 son 5, aquí tiene 3 más 2 son 5 y acá también tiene 5, 5 por 5 son 25. ¿Cuál es el área de la figura? 25 centímetros. ¿Y cuál es el perímetro? 20 centímetros. ¿Ok? Y chicos, ahí tenemos 3 figuras para hallar ¿qué? Que no entendí lo que hice en el ejercicio. No entendiste lo que hizo en el ejercicio. No. Bueno, ahí está. Les busqué una manera de que ustedes puedan hallar el perímetro de la figura, la pueden hallar ahora mismo. ¿Cómo hallan el perímetro, José? Sumando estas medidas que tengo aquí. 4 más 1, 5, que es este ladito. De este ladito hay 1, 6. De este lado hay 4. ¿Por qué yo sé que hay 4? Porque aquí, hasta aquí hay 3. Y este que tengo aquí, mira que esta línea debe venir por aquí, ¿verdad? Serían 4. Entonces van 4 más 2, 6, más 4, 10. Más 2 centímetros por aquí. Es la parte como tal que no entiendo. La parte ahorita de que sabe que hay 4. Entonces... Ah, ya voy. Aquí. José, porque aquí te está mostrando que de aquí hasta aquí hay 3 centímetros. Pero recuerda que este lado está más ancho, tiene más. Ahora, vete por este lado para que me entiendan mejor. 2 más 3, ¿cuántos son? 5, José. 5, o sea que de este lado tiene 5 y de este lado también tiene 5. Pero tengo que sumar los lados. 4 más 1, 5 más 1, 6. Más 4, 10. Más 2, 12. Más 3, 15. Más 3, 18. Más 2, 20. ¿Cómo hago para hallar el área? Que es lo de adentro. Yo completo el cuadro, que fue lo que hice acá, lo completé. Para trazar unos punticos aquí y trazan su cuadro aquí. Cuando ya han trazado el cuadro, le queda un cuadrado y el cuadrado es lado por lado. Entonces yo sé que si aquí hay 4 y uno que hay aquí completo es 5, por este lado tiene 5, por este lado tiene 5, por este lado tiene 5 porque 3 de aquí y 2 de aquí son 5 y por este lado también tiene 5. Aquí está. 5, 5, 5 y 5. Entonces multiplico 5 por 5 que me da 25. El perímetro es 20 y el área es 25. ¿Cuál es la tarea? ¿Cuál es el perímetro de cada una de estas figuras que tengo aquí? Van a buscar el perímetro. Son números fraccionarios. Oyeron, la señora Yuris me dijo que ya ustedes están trabajando eso. Entonces ustedes van a buscar el perímetro de la figura. Entonces, chicos, esto es todo por hoy. Nos vemos en la próxima clase. ¿Oyeron? Les voy a enviar la clase grabada para que la puedan, y las diapositivas para que puedan tomar los apuntes. Chao. Chao. Chao, señor.